Bienvenidos nuevamente a un modelo de examen de física, y en este caso para la unidad número 3, vectores. Hemos avanzado un montón. Paciencia, a trabajar, y en este caso es para odontología y tecnicaturas. Bien, arrancamos con el ejercicio número 1 de este modelo de vectores y nos encontramos con que dice, dos fuerzas P y Q actúan sobre un perno A, o sea, sobre ese punto de aplicación. Me pide que determine la fuerza resultante. Por supuesto, me van a decir no hemos visto nada sobre fuerza, pero nosotros sabemos que las fuerzas son vectores y sí hemos trabajado con vectores. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es el vector resultante de sumar estos dos. No puedo decir que 60 más 40 son 100 y eso es el vector resultante porque eso seguramente está mal, va a ser falso, va a ser erróneo. ¿Sí? Yo no puedo sumar dos vectores, es decir, no puedo sumar los módulos de los vectores cuando no tienen la misma dirección. Es decir, si Q fuese hacia allá y P también fuese hacia allá, no hay problema, sumo 60 más 40, 100, listo. Pero como las direcciones son diferentes, tenemos uno que tiene un ángulo de 20 y el otro tiene este ángulo grande de acá, entonces tengo que sumar las componentes de esos vectores y para lo cual necesito sí o sí encontrar las componentes de P, las componentes de Q y luego hacer suma de X por un lado, suma de Y por otro lado. Para eso vamos a empezar a ordenar un poco los datos. Nosotros tenemos dos vectores, el vector P y el vector Q. ¿Sí? Eso estamos totalmente de acuerdo. Luego lo que tenemos de esos vectores son los módulos. El módulo de P es 40 newtons y el módulo de Q son 60 newtons. De momento las unidades son las mismas, así que por eso no hay que hacerse problema. Más adelante se nos puede agregar la complejidad de que estén en unidades diferentes, entonces ahí tendríamos que homogeneizar al comienzo. Acá ya lo tenemos, por eso es que no estoy poniendo la unidad acá. Ya sabemos cómo trabajar en Newton, ahora me preocupo por los números. Ahora la dirección y sentido, es decir, el ángulo respecto del eje X. Si nosotros nos podemos imaginar acá, tenemos el eje Y y el eje X, por supuesto desde el punto de aplicación. ¿Sí? Desde el eje X positivo, que sería el que tenemos acá hacia la derecha, el vector P tiene un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Y el vector Q, ojo porque sería muy tentador usar los 25 grados que nos dice ahí. Ojo, porque el ángulo que tiene el vector Q en realidad no son 25 grados, son 20 más 25, formando el ángulo completo que realmente tiene Q. 20 más 25, 45 grados. Y ese es el ángulo que tenemos que utilizar como dirección y sentido. Con estos dos valores ya podemos calcular lo que sería la componente en X de cada uno de ellos. La componente en X. Y de la misma manera podemos averiguar luego la componente en Y. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, recuerden que para encontrar la componente en X, lo que hacíamos era multiplicar. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner en un costadito acá, componente en X era el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo respecto al eje X positivo. Y para la componente en el eje Y, hacíamos el módulo del vector por el seno de dicho módulo. Como nosotros conocemos el módulo y el ángulo directamente con estas dos cuentitas sencillas, podemos encontrar las componentes en X del vector P y la componente en Y del vector P, de igual forma, para el vector Q. Entonces, 40 por el coseno de 20 grados y nos da el primer valor de acá, 37,56 redondeados. Por supuesto, estamos trabajando en newtons, que es lo mismo que tenemos acá. Y si 40 lo multiplicamos por el seno de 20 grados, encontramos la otra componente, que en este caso es 13,68. Luego, 60 por el coseno de 45, y nos encontramos con 42,43, si redondeamos. Y de este lado, 60 por el seno de 45, tenemos 42,40. No se asusten, esto siempre les va a pasar cuando el ángulo sean 45 grados, ¿sí? Que es la mitad de 90 grados. La componente en X y la componente en Y terminan siendo iguales, porque si se fijan, ese vector es como que genera una especie de cuadrado, entonces la componente en X y en Y son iguales. Eso pasa cuando el ángulo es 45 grados.
Bien, con las componentes en mente tengo que tener en consideración que esto es P en X, esto es P, la componente en Y de P, esto es la componente en X de Q y esto es la componente en Y de Q. Por lo tanto, si yo las sumo, puedo encontrar las componentes del vector resultante. ¿Sí? El vector resultante va a tener una componente en X, que resulta de sumar estas dos, y va a tener una componente en el eje Y, que va a ser la suma de esas dos. Veamos. 37,56 más 42,43 da un total de 79,99. Podríamos llevar 80. Vamos a dejar entero simplemente porque nos dio justo eso, pero podríamos poner 80 y no habría problema. 13,68 más 42,43, 56,11. De vuelta podemos simplificar y poner 56 o 56,1, no va a estar mal. Acto seguido, la resultante va a ser la raíz cuadrada de. Vamos a buscar el módulo de la resultante, recuerden que era como una especie de hipotenusa, lo calculamos con Pitágoras. Es la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Componente en X, 79,99. Lo elevo al cuadrado. Le sumo a la componente en Y, que es 56,11, elevado al cuadrado. Y el resultado de eso, que les da un número bastante grande, más de 9000, le saco la raíz, dándonos un total de 97,7. Por supuesto, newtons. Voy a sacarlo una vez más para controlarlo, por las dudas de que haya metido mal de una calculadora. 97,7 newtons. Excelente. Y lo último que tenemos que hacer es calcular el ángulo. El ángulo alfa, que sería el ángulo que tiene el eje X, perdón, la resultante en realidad, el vector resultante respecto al eje X positivo. Recuerden que se puede calcular con el arco tangente, ¿sí? En la calculadora en realidad no lo encuentran como arco tangente, sino lo encuentran como tan a la menos 1, y eso sería el arco tangente de la componente en el eje Y de la resultante dividido la componente en el eje X de la resultante. Pueden hacer este cálculo entre paréntesis para evitar problemas. Arco tangente de paréntesis. Componente en Y, 56,11. Dividido. Componente en X, 79,99. Cierro paréntesis. Cálculo y nos da un ángulo de aproximadamente 35 grados. Con todos los resultados, puedo ya encontrar la respuesta correcta. Un módulo de aproximadamente 97 con un ángulo de aproximadamente 35 y pueden encontrar la respuesta correcta acá. Algunas de estas respuestas ya las podríamos haber descartado si nosotros simplemente miramos el dibujo, porque recuerden que ustedes pueden hacer la suma vectorial de forma gráfica. Yo sé que si este vector lo traslado donde termina Q y este vector lo traslado donde termina P, se forma un paralelogramo del cual podemos, desde el punto inicial hasta el punto final, trazar una diagonal que sería el vector resultante. ¿Qué podemos ver de este vector? Primero que nada, podemos ver que es más largo que Q, más largo que P, o sea que cualquier módulo que fuera más chiquito que 60, por ejemplo, lo podríamos descartar. También podemos ver que el ángulo no llega a ser 45 grados, pero es más grande que 20. Está acá en el medio, es decir, entre 20 y 45. O sea que, por ejemplo, esta opción la podríamos haber descartado. De todas formas, era importante, ya que es el primer ejercicio, hacerlo lo más completo posible y nos queda como referencia. Otra cosa sí que podríamos haber hecho es cuando ya encontramos el módulo del vector, no hace falta buscar más respuestas porque decimos esta es la correcta. El único problema acá es que si tenemos la opción que ninguna es correcta, puede ser que este no sea el ángulo y por lo tanto teníamos que corroborarlo. O sea que este ejercicio sí o sí había que hacerlo de forma completa por las dudas de que esta fuese nuestra final respuesta. En este caso, estamos bien. Encima estamos en el primer cuadrante, o sea que el ángulo que nos dio, 35 grados, no hay que hacerle nada. Y ya encontramos la respuesta final a este problema. Ejercicio número 2. Este problema es 100% gráfico, ¿sí? Me encanta este tipo de problemas, la verdad. Y normalmente lo uno tiene que tratar de hacer es arrancar por lo más sencillo, ¿sí? Primero que nada nos pide la opción correcta. A veces, ojo, nos pide la opción incorrecta y
Tenemos que hacer lo mismo que vamos a hacer ahora, pero buscando lo que está mal. Vamos a buscar la opción correcta, es decir, que hay una sola de estas que se cumple. Normalmente, como les dije antes, arranquen por lo más sencillo, es decir, por esta. ¿Sí? Porque si esta se cumple y es la correcta, listo. El tema es que en este caso, si ustedes miran A y S, el largo es el mismo. Pero acá no estamos hablando de largos, no estamos hablando del módulo de A y el módulo de S. No tenemos las lineecitas ahí que indican módulo. Estamos hablando de vectores. Si bien el módulo de ellos es el mismo, la dirección de ellos es la misma porque son paralelos, el sentido de A es hacia arriba y el sentido de S es hacia abajo. De hecho, yo si los ubicase en los ejes cartesianos, es decir, en eje X e Y, probablemente este, en un eje X e Y, el vector A, como la flecha va hacia arriba y a la derecha, estaría para allá. Y el vector S, que va hacia abajo y a la izquierda, estaría en el cuadrante número 3. O sea que no son iguales. Por lo tanto, como no son iguales, esa opción está descartada. Lástima porque era la más sencilla. Luego empezaría con las sumas y dejaría la resta para el final porque es como generalmente lo más nos complica, salvo que vea alguna opción acá muy lógica. Bien, vamos con la A. Dice que la Q, o sea, el vector Q, que es este que tenemos acá, resulta de sumar A con B. Si eso fuese cierto, cuando ya haga esta suma tengo que llegar a Q. Para encontrar eso, yo lo que tengo que hacer, recuerden, es al vector A, la flechita para arriba, sumarle el vector B, que tiene la flechita hacia la derecha. Si yo a A le sumo B, el vector que obtengo es este que está acá, y no se parece en nada a Q. En todo caso, al sumar A con B, obtengo un vector, que es una diagonal así, muy parecida a P. Si eso estuviera por acá, sería correcto. ¿Sí? Yo podría decir que P es igual a A más B, y con esa relación que la acabamos de encontrar, que P es igual a A más B, también podríamos decir que P es igual a A más R. Se puede ver ahí. A más R es igual a P. Con esto podemos trabajar. De hecho, yo también acá puedo decir, no sé, como P es igual a A más B, el B lo paso restando, digo que A es igual a P menos B. O que B es igual a P menos A. ¿Sí? Estas relaciones que salen de esa pequeña cuantita las puedo utilizar y tal vez estén acá entre las correctas. ¿Sí? Entonces, son cosas que puedo analizar. De todas maneras, en vez de ponerse a voltear tanto en un examen, es ir por las respuestas correctas y buscar las posibilidades. Pero al momento de estudiar, de hacer un modelo, ese tipo de cositas tengo que plantearlas, ¿sí? Tengo que analizarlas, porque es lo que me ayuda a ver un poquito más en profundidad un problema. ¿Sí? Son las relaciones que puedo encontrar. Sobre todo en los gráficos, que está bueno analizarlos un poco más a fondo. Esa no. R, ¿será igual a A más P? Bueno, hago A más P. Incluso lo puedo hacer acá arriba del gráfico. Al vector A le sumo al vector P. Es decir, que a continuación de A tengo que poner este vector P. Así, tal cual está, lo pongo a continuación de A. La resultante sería un vector que va lejísimos. O sea que no va a ser R. No hay chance de que me dé R. De hecho, como vamos a ver recién, este vector P, resulta justamente de sumar A con R. Entonces, en todo caso, si yo de acá despejo la R, este A pasaría restando y me queda que P menos A es igual a R, y justamente no es lo que me dice acá, por eso es incorrecto. B es igual a menos Q. Bueno, B es igual a menos Q. Sabemos que, otra forma de decirlo, es que B es igual a más el opuesto de Q. Y eso es lo que tendría que yo analizar. Veamos. Si yo al vector A, que tiene la flechita para arriba y no lo he tocado, le sumo el opuesto de Q, es decir, un vector que es como Q, pero con la flecha para abajo y justo están al lado. La resultante me da B. Podemos ver perfectamente que sí, sin salirnos del gráfico, porque el vector resultante de sumar A, a continuación le pongo el opuesto de Q, es un vector que va desde el inicio de A hasta el final de Q, en ese sentido, en esa dirección, etc. Así que esta opción es totalmente correcta.
Y la última la vamos a controlar, ya sabemos que la correcta es la C. Dice que P es igual a B más S. Pero, si yo al vector B le sumo al vector S, que va hacia abajo, no lo puedo poner así. Si yo quiero sumar un vector que vaya de acá hasta acá, para encontrar el vector P tendría que ser el vector menos S, porque le estoy cambiando el sentido. B menos S me da P, eso es totalmente correcto, pero así como está acá, no está bien. Si yo al vector B, a continuación le pongo el vector S, que me lleva la flecha hacia abajo, tendría que poner el punto de origen de S, donde termina el vector B. Tal cual, así. Y luego, desde el comienzo del vector B, hasta donde termina el vector S, me queda el vector resultante. Y puedo ver que este vector resultante no se parece en nada al vector P. No solo porque es más cortito, sino porque el vector P tiene esta dirección y el vector este que me ha quedado está para abajo. Nada que ver. ¿Sí? No son paralelos, nada parecido. Por lo tanto, otra opción que no iba a ser correcta y la única posibilidad que nos queda es la C. Bien, vamos con el ejercicio número 3 del modelo. Dice que tenemos dos fuerzas, P, que podemos ver acá, que vale 75 newtons, Q, que vale 125 newtons. Dice que se aplican en el punto A, es decir, este sería el punto, sería el origen de las fuerzas de un gancho. Calcule la fuerza resultante, exprese su módulo, dirección y sentido, es decir, el módulo del vector resultante y esto sería el ángulo del vector resultante. Sí, no es otra cosa que eso. Recuerden que como los vectores van para lugares diferentes, sí o sí tengo que descomponerlos en X y en Y para sumar las componentes. Es el mismo camino que hicimos en el ejercicio 1, pero un poquito más raro nada más. Y fuera de eso nos dice, miren las opciones un segundito. Las fuerzas, bueno, todas pueden llegar a ser, todas son un poquito más grandes que esta, un poquito más grande que esta, va para abajo, qué sé yo. Pero los ángulos sí son bastante recurrentes. O es 75, o es 30, o es este monstruo de acá. Y si ustedes miran esto y se imaginan el eje X y que siempre se colocan en el punto de origen de las fuerzas, un ángulo de 30 grados sería un ángulo que va de acá a acá. Un ángulo de 75 grados va entre 0 y 90. 75 estaría en algún lugar de por acá. No hay forma de que la resultante entre esta fuerza y esta fuerza nos quede para allá. No hay ninguna alternativa. Sí o sí, este pequeño vector P lo traslado a donde está Q. Y el vector Q lo traslado ahí. Lo traslado a donde está P. La resultante me va a quedar para acá. Me va a quedar en algún lugar del cuarto cuadrante probablemente. Y el ángulo del eje X y ese vector resultante va a ser un ángulo grande. Va a ser más grande que 90, va a ser más grande que 180, va a ser más grande que 270. O sea que la única opción viable acá realmente es la D. No hago ningún cálculo, lo marco como opción correcta y me voy al siguiente ejercicio. Pero no, un momento. En su modelo de examen vamos a analizar cómo lo haríamos en el caso de tener que hacerlo de manera completa. Ya que estamos, vamos a analizarlo. Vamos. Lo primero que haría si lo vamos a hacer de manera completa es poner los datos en el dibujo para que no me quede nada raro acá. O incluso, más que poner los datos en el dibujo, trasladar esto al eje X e Y. Simplificar un poco esto. Yo no quiero un gancho. Quiero tener mis ejes X y Y, que es como que estamos más o menos acostumbrados a trabajar para no enredarme en la vida. Entonces, hago los ejes X e Y. Voy a poner más o menos donde corresponde el vector P. Fíjense que tiene un ángulo acá de 20 grados entre esto y el vector, así que más o menos va para allá, no hay problema. El vector Q que iría para allá se ve un poco más cortito, ahí listo. No hace falta que se escala, simplemente un poco representativo. Nos traemos los valores para tenerlos a manos, ¿sí? Porque si no los tenemos a mano, después lo tenemos que buscar allá arriba. Y después los ángulos. Acá me dice que esto vale 20 grados. Pero a mí no me sirve eso. Yo quiero el ángulo completo desde el eje X positivo nuevamente, entonces vamos a buscar ese ángulo. Y vamos a empezar a ordenar los datos. Vamos a poner los módulos, vamos a poner los ángulos, y después vamos a buscar las componentes en X. Y componente en eje Y.
de cada uno de estos vectores. Tenemos el vector P, nuevamente, y el vector Q. No olvidemos que este es P y este es Q. Aquí hay que hacer un trabajito gráfico, porque de vuelta tenemos este pedacito que vale 20, y a mí me interesa saber cuánto vale esto. ¿Sí? Para eso hay varios caminos. Vamos a hacer, por ejemplo, 90 más 90, y después a estos 90 que está acá le resto 20. 90 grados menos 20 es 70, o sea que esto vale 70. Y después sumamos poquito a poquito. 90 más 90 más 70, y nos da el ángulo resultante. 90 más 90 es 180. Más 70 sería 250. La otra opción es, sabiendo que esto es 90, esto es 180, esto es 270 grados, si a 270 grados le resto este pedacito que es 20, me va a quedar 270 menos 20, 250. Y ahí tenemos el ángulo completo que serían 250 grados. Listo. Para el otro vamos a hacer lo mismo, sino que el otro sabemos que es 35 grados. Pero si ya sabemos que esto es 270 y le sumo este pedacito más que es 35, ¿sí? 270 más 35 serían 305. Y ya tenemos el segundo. Fíjense cómo ordenando los datos ya podemos encontrar la componente en X y la componente en Y. Nosotros sabemos que la componente en X es el módulo por el coseno del ángulo. El módulo por el coseno del ángulo. Ya tenemos las dos listas para ser calculadas. Entonces, vamos a hacerlo. Componentes en X. 75 por el coseno de 250 menos 25,65. Componente en X del segundo. 125 por el coseno de 305, 71,69,7. Vamos a ponerle porque realmente es 697 y si redondeamos se nos va para arriba todo. Y las componentes de ni, que recuerden que es el módulo por el seno del ángulo, sería 75 por el seno de 250 menos 70,48. Y la de abajo, 125 por el seno de 305 menos 102,39. Listo. Antes de empezar a seguir calculando, empezar a sumar componentes a lo ciego, veamos si esto tiene sentido. P tiene componente en X negativa y componente negativa de la Y. Perfecto, porque estamos en el cuadrante número 3. Las Y negativas, las X negativas. Y el Q tiene componente en X positiva y este negativa. Perfecto, porque estamos del lado derecho, o sea que las X son positivas, y estamos en el lado inferior, o sea que la Y tiene que ser negativa. Eso controlenlo siempre porque por ahí un pequeño error en el ángulo o en algo hace que el signo nos dé mal y es una de las cosas más sencillas de corroborar que estemos haciendo bien. Y ahora la resultante tendrá una componente en X que surge de sumar estas dos y una componente en Y que surge de sumar estas dos. Sumarlas, así como está. Si esto es negativo, bueno, se van a terminar restando, pero si los dos son negativos se van a terminar sumando y si los dos son positivos también. Entonces, menos 25,65 más esto, o esto menos esto es lo mismo, nos da la componente resultante en el eje X, que es 46,05. Y acá tenemos menos 70,48 menos 102,39, tenemos un total de menos 172,57. Con las componentes aquí, ya estamos listos para calcular el módulo del vector resultante. Recuerden que vamos a calcular la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y como lo estamos elevando al cuadrado, los negativos van a desaparecer, por lo que podemos este negativo no colocarlo. Es decir, colocamos la componente en X elevada al cuadrado y al resultado le sumamos la componente en Y sin el signo negativo porque después va a desaparecer igual, elevado al cuadrado, y al resultado de esto le sacamos la raíz. Entonces, 172,57 al cuadrado.
más 46,05 al cuadrado. El resultado, que es más de 31.000, le sacamos la raíz y nos da una resultante igual a 178,61 newtons aproximadamente. ¿Sí? Ya podemos ir corroborando ese resultado con lo que tenemos arriba. 178, 179, fíjense que está muy cerca de este resultado. Podríamos decir que está también muy cerca de este y bueno, nos daría confusión, pero realmente ya vemos una gran aproximación al resultado D, ¿sí? Que ya decíamos que era seguramente correcto. Y el ángulo, ¿sí? Primero tenemos que calcular el ángulo normalito que tiene el vector resultante respecto del eje X. Solo decimos que nuestro vector resultante va a estar acá, porque tiene una componente en X positiva, o sea que va a estar a la derecha, una componente en Y negativa, o sea que va a estar para abajo. ¿Sí? Si lo quiero más exacto, hago el método del paralelogramo. Pongo este acá, pongo este acá, y ahí busco el resultante realmente. Pero no hace falta que haga eso. Yo con saber que está acá, porque este es positivo y este es negativo, ya sé que la resultante está en el cuadrante número 4, y ya sé, cuando calculo el arco tangente de la componente del eje Y sobre la componente del eje X, cuando haga ese calculito, el ángulo que me va a dar esto, el arco tangente de esto, es el ángulo que está entre el eje X, positivo, y el vector. Profe, pero no puso el negativo acá que tiene la componente en Y. Nos va a dar el mismo ángulo. Si pongo el negativo, nos va a dar el ángulo en negativo. Si lo pongo en positivo, nos va a dar en positivo. Realmente a mí me interesa ese ángulo que hay ahí. ¿Sí? Entonces lo vamos a calcular. 172,57 dividido por 46,05 y el resultado, que es 3,75 prácticamente, le hago el arco tangente de eso. El arco tangente de eso nos da realmente 75 grados. Ah, pero la respuesta entonces no era esta, no. Ojo, 75 grados, nuevamente, es el ángulo que hay entre el eje X y este vector. Si me lo hubiese preguntado, genial, pero me preguntaron la dirección y sentido. Y cuando me piden eso, me piden el ángulo respecto del eje X positivo. Todo eso. Entonces tenemos que calcular que la vuelta completa, desde el eje positivo pasando por todo el cuadrante y llegando nuevamente acá, es decir, el círculo completo, son 360 grados. ¿Sí? 90 más 90 180 más 90 270 más 90 360. 360 grados. Y si a esos 360 yo le resto este último pedacito que tenemos que calcular el 75, voy a encontrar realmente el ángulo que estoy buscando. Entonces, el ángulo real del vector es 360 grados menos 75 grados. Dando un total de 285 grados aproximadamente, que es lo que coincide con nuestra respuesta, y ahora sí tenemos el ejercicio bien completo. Ejercicio número 4 dice, dados los vectores A y B, tenemos acá, determinar la magnitud, dirección y sentido del vector C, que es igual a menos 2 por B. Es lo mismo que tenemos que hacer cuando nos dice encuentra el vector resultante. Lo mismo. La única diferencia es que en vez de encontrar el vector resultante A más B, hay que hacer una pequeña operación entre los vectores. Pero aún así, como nosotros tenemos un vector A y un vector B que tienen diferentes direcciones y sentidos, es decir, ángulos distintos, sí o sí tenemos que trabajar con las componentes. Es decir, que sí o sí el paso número 1 es descomponer los vectores. El A necesitamos su componente en X y Y, y para el B lo mismo. ¿Sí? Que está en metros, me parece un poco raro porque nosotros hemos visto que las fuerzas, la velocidad, etc. Bueno, en metros también podemos encontrar vectores porque justamente la posición de algo es un vector. Y van a ver más adelante que los desplazamientos también son vectores, así que totalmente natural que un vector esté en metros. Bien, primero que nada vamos a trabajar un poquito esto. Fíjense que este ángulo de 30 grados no me sirve porque quiero el ángulo completo respecto al eje X. Puedo trabajar con ese ángulo, no hay problema, pero si yo trabajo con el ángulo completo, tal vez es mejor. Solo tal vez. Entonces, me fijo que si acá hay 90 grados, hasta acá hay 180. Si le sumo a 180 ese pedacito más, llego al ángulo completo. 180 más 30 serían 210. Entonces lo que voy a hacer yo
una pequeña variación acá, tucu, 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 y en vez de 30, ponemos los 210. Entonces ya tenemos un poco más organizada la información, ¿sí? De vuelta, 180 más 30, 210. Listo. Y vamos a descomponer estos queridos vectores, como hacemos siempre, de la forma más ordenada posible. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, y tenemos los módulos. Tenemos los ángulos. Tenemos la componente en X. Tenemos la componente módulos. 3,6 metros. 2,4 metros. Misma unidad, así que no hay que hacer ninguna transformación. Si estuviera en centímetros este metro, primero hay que homogeneizar unidades. Ángulo. El A tiene 70 grados y el B 210 grados. Componentes en X. Recordemos que la componente en X es el módulo por el coseno de 70. Módulo por coseno de 210. Nada más que eso. 3,6 por el coseno de 70 grados. 1,23 metros, por supuesto. 2,4 por el coseno de 210 menos 20,78 metros, por supuesto. Componentes en Y. 3,6 por el seno de 70, 3,38. 2,4 por el seno de 210 menos 1,2. Y alguien puede estar pensando, che, pero acá hay algo raro de todas maneras. Este valor de acá, me parece que lo puse mal. A ver, 2,4 por el coseno de 210 menos 2,078. Me parecía muy grande. 0,078. Se me corre la coma básicamente. Bien. Entonces, 3,6 por el coseno de 70. Está perfecto. Por el seno de 70. Está perfecto. Voy a hacer un pequeño control de esto por las dudas. Seno de 210. Y por el seno de 210. Listo. Como iba diciendo, a alguno le parece raro, che, me están dando menos 2,078 metros. Me dijeron que los metros no pueden ser negativos. No, no es que los metros no pueden ser negativos. Acá vamos a redondear. Ahí. Si quieren pueden poner menos 2,1. No es que los metros no pueden ser negativos. Las distancias o el largo de una mesa, por ejemplo, el lado de un cuadrado no puede ser negativo. Sí, no puedo tener longitudes negativas. Pero sí puedo tener posiciones negativas o desplazamientos negativos. Si yo me muevo hacia atrás, puedo decir que es negativo. ¿Sí? Si acá yo tengo posiciones positivas, la parte de arriba, posiciones negativas, la parte de abajo, cuando algo esté en posición negativa me va a dar posición negativa. Entonces, totalmente correcto. Bien, ahora sí tenemos, o podemos establecer bien, quién es el vector A y decir que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, y el vector B tiene una componente en X y una componente en Y. Así podríamos establecer tranquilamente los dos vectores, porque ahora lo que tenemos que hacer es una cuenta, esta que está acá arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder resolver esto es, al vector A, absolutamente nada, pero al vector B hay que multiplicarlo por 2. Entonces lo multiplicamos por 2, es decir, lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 2 para encontrar justamente esto, 2b. Si quieren ya se desligan un poco de lo que es la resta y lo multiplican por menos 2b y el resultado de esto se lo suman a esto. Yo la resta la voy a hacer después. Voy a multiplicar por 2 para encontrar el vector 2b. Y el vector 2b, recuerden que como esto es un escalar, lo que se hace es distribuirlo en ambas componentes. Entonces queda 2 por menos 2,08, lo cual nos da menos 4,16. Y luego 2 por menos 1,2, lo que nos da menos 2,4. Y ahora ya tengo el vector A, ya tengo el vector B, los tengo que restar justamente. Nuevamente las X con las X, las Y con las Y. Es esto.
ya lo tengo conmigo, los vamos a restar. Entonces, el vector C, que es igual a A menos 2B, va a ser igual a, veamos en el eje X, esto menos esto. Recuerden que si ustedes tienen 1,23 menos 4,16, este menos con este menos se multiplican, termina siendo más. Estamos restando un número negativo. Entonces, 1,23 menos esto va a ser 1,23 más 4,16. De todas maneras, si usted lo pone hasta el cual en la calculadora lo hace bien, se termina sumando. Sería 5,39 en el eje X. Y luego, 3,38 menos, porque estamos restando. Y luego, negativo nuevamente, 2,4. 3,38. Ahora sí. 5,78 J. Fíjense que al estarlo restando, lo que terminamos haciendo es sumarlo, pero no es que estemos sumando. Es justo son los dos negativos, entonces este negativo le cambia el signo a todo lo que hay acá dentro. Justamente, negativo cambia el signo de todo lo que hay dentro del paréntesis. Si esto lo fuese a restar, así como en horizontal, yo tendría que haber puesto el vector A y restarle el vector 2b, que es todo esto que está acá. Entonces, si lo he puesto como horizontal, este negativo me hubiese cambiado el signo de todo lo que hay allá adentro, y me hubiese quedado esto más esto y esto más esto. ¿Sí? Lo hice en vertical porque por ahí es más sencillo ver esto. Y acá tenemos el vector C. Precioso vector C, que, fíjense, que tiene componente positiva en el eje X y positiva en el eje Y. Por lo tanto, va a estar en el cuadrante número 1, porque es positiva en X y positiva en Y, o sea que está en algún lugar de acá. ¿Sí? No nos interesa en dónde. Estar acá ya es importante porque que esté acá quiere decir que su ángulo va entre 0 y 90 grados. Quiere decir que esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, y eso limita las opciones a la opción A y la opción D. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver. Vamos a calcular el módulo del vector C, que es la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Todo eso dentro de una gran raíz. Entonces, 5,39 elevado al cuadrado más 5,78 elevado al cuadrado, le saco la raíz al resultado y me da 7,9, por supuesto, metros. Y ya tenemos la respuesta correcta, la A, porque esta ya no es. El resto se fue por descarte. De hecho, es la única que tiene ese módulo, el resto son módulos diferentes. ¿Queremos ver el ángulo? Bueno, recuerden que el ángulo pueden obtener como el arco tangente de la componente en Y dividido la componente en X. Hago esa pequeña división, cierro paréntesis ahí, calculo idealmente lo de paréntesis primero y si no coloco bien los paréntesis, y lo voy a poner todo junto. Arco tangente de paréntesis, 5,78 dividido 5,39, cierro paréntesis, ¡pum! Da 46,999, es decir, 47 grados. Vamos arriba de vuelta y es la respuesta correcta. A veces dan un poco más cerca, a veces un poquito más lejos. Lo importante es que esté en el orden de la respuesta correcta. Con esto hemos completado lo mejor posible este ejercicio. Bien, tenemos un ejercicio que nos pide encontrar el ángulo entre dos vectores A y B. Dice que el vector A tiene un módulo de 4 unidades, forma con el eje positivo de las X un ángulo de 53 grados, y luego tiene otro vector B, que tiene componentes menos 2 y 5. Me pide calcular el ángulo que hay entre esos dos vectores. Si yo tuviese los ejes X y Y dibujados, tucu, tucu, los dos vectores podría ubicarlos más o menos así. El vector A estaría por acá,
un ángulo de 53 grados. Fíjense que esto es 0, esto es 90, 45 grados estamos menos a la mitad. Si me dice 50, 53 lo hago un poquitito más arriba, simplemente para que quede moderadamente bien representado. Y digo que este es el vector A, que vale 4 unidades y que tiene un ángulo de 53 grados. Representadísimo. Luego tengo el vector B, ¿sí? Que es de componentes menos 2 y 5. Menos 2 en X quiere decir que está hacia la izquierda de las X. Y 5 positivo en Y quiere decir que está hacia arriba, o sea que está en el cuadrante 2. No sé si está acá, si está allá, no sé dónde está realmente. Lo voy a poner acá para saber que está en el segundo cuadrante. Y que tiene componentes menos 2 y componentes 5. No sé si esto está a escala o no, pero me interesa tenerlo bien representado. O sea, que más o menos tener una idea en mi mente en dónde están esos vectores para poder ahora hacer lo que me están pidiendo. Me están pidiendo encontrar el ángulo que hay entre los dos vectores, es decir, este ángulo. Ya sea que estén en los cuadrantes así o que estén en el espacio tranquilamente, no sé, yo puedo tener el vector A por acá, el vector B por acá, y el ángulo me está pidiendo es este. ¿Sí? Hay distintas formas de encontrar. Teorema de coseno, con el producto escalar, con un método que es medio gráfico. Nosotros vamos a ir por lo más usado, que es el teorema de... Perdón, el producto escalar. ¿Por qué se usa el producto escalar? Para encontrar el ángulo entre dos vectores. Bueno, porque es un método muy útil para eso y tenemos datos más que suficientes para hacerlo. Ya sean vectores que tengan componentes en X y Y, o vectores que tengan componentes X, Y y Z, ¿sí? Podemos encontrar el ángulo entre dos vectores usando el producto escalar en base a su definición. El producto escalar entre el vector A y el vector B, es decir, el producto punto, me da de resultado un numerito, un número, sin unidad asignada. Ese producto escalar, bueno, puede tener unidades, pero no tiene dirección y sentido, eso sí, es un número, una escala. Entonces, el producto escalar se puede calcular con las componentes de A y B, multiplicando, por ejemplo, la componente en X de A con la componente en X de B, y al resultado sumarle el producto de la componente en Y de A por la componente en Y de B. ¿Tengo las componentes como para encontrar el producto punto así? Sí, porque las componentes del vector B las tengo, y al mismo tiempo del vector A tengo el módulo y tengo el ángulo, o sea que lo puedo componer en X y en Y, o sea que las componentes las puedo encontrar, o sea que lo puedo calcular a esto, con las componentes. ¿Y qué hago con eso? Bueno, hay una segunda definición del producto escalar o producto punto que me tiene que dar lo mismo, el mismo numerito que hay acá, está acá, que dice que lo puedo encontrar multiplicando el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que justamente es lo que queremos averiguar. El módulo de A ya lo tengo, el módulo de B no lo tengo, pero tengo sus componentes, y con las componentes yo sé que usando Pitágoras puedo encontrar el módulo de B. Y una vez que tengo esto, tengo este numerito que lo puedo poner acá, tengo los dos módulos que están multiplicando, los paso dividiendo, despejo el coseno de alfa, que hago el arco coseno y obtengo el ángulo. Es el método más habitual para hacer este tipo de cálculos. Veamos, vamos a calcular primero las componentes de A. A en X y A en Y. Recuerden que el módulo por el coseno de 53 me da la componente en X, el módulo por el seno de 53 me da la componente en Y. Vamos a ir derecho por eso. 4 por el coseno de 53, 2,4. 4 por el seno de 53, 3,19. 3,2 si quieren. Y este puede ser 2,41 si quieren, para darle un decimal más. Bien, tengo las componentes de A, tengo las componentes de B. Me estaría faltando el módulo de B para ya tener todos los datos acá a mano. Recuerden que el módulo de B es la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado del resultado del cálculo de la raíz. Es decir, 2 al cuadrado, que es 4, más 5 al cuadrado, que es 25, eso me da 29. Le calculo la raíz cuadrada y me da el módulo de B, que es 5,385. 5,39 si quiero. Yo lo voy a dejar así 3 decimales para que no me haga tanto cambio en los números. Entonces ahora, mediante el primer método, calculo el producto escalar.
A multiplicado por B en producto punto o escalar es la componente en X de A multiplicado por la componente en X de B, que es menos 2, más la componente en Y del vector A multiplicado por la componente en Y del vector B, que es 5. Resuelvo. Fíjense que este es un cálculo súper sencillo. 2,41 por menos 2, sobre la negativo, menos 4,82. El resultado le van a sumar 3,19 por 5. Así, resuelvo básicamente este pequeño cálculo de acá y me da 11,13. Ese es el resultado del producto escalar que nosotros tenemos acá abajo, el mismo producto escalar, y que es igual a el módulo de A, que sabemos que vale 4, multiplicado por el módulo de B, que vale esto que está acá, el 5,385. Ahí. Por el coseno de alfa. Esto está multiplicando, así que tranquilamente los puedo pasar dividiendo para el lado izquierdo. Y fíjense cómo de a poquito se va despejando el angulito. Esto es un número que recomiendo con un paréntesis acá abajo hacer 11,13 dividido paréntesis 4 por 5,385. Tac. 0,5167. Vamos a resumir acá 7. Igual coseno del ángulo. Finalmente, este coseno tiene que pasar para el lado izquierdo como arco coseno. Entonces me queda que el coseno, a lo menos uno decir arco coseno, de 0,517 es igual al ángulo alfa. Presto la tecla Shift, la tecla coseno, me queda el arco coseno, y pongo el numerito como corresponde, dándome un ángulo alfa de 58,87, si lo vemos un poquito, y este va a ser el ángulo que corresponde a nuestro vector. Perdón, el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿sí? Este ángulo alfa que hay entre los dos vectores. Fíjense que cerca de 58, cerca de 59, tenemos esta respuesta. ¿Por qué tan variado el resultado? ¿Por qué un poquito diferente? Bueno, simplemente porque hemos sacado decimales en varias ocasiones. Acá se perdieron decimales. En esta multiplicación, que luego es una división, se perdieron decimales. Entonces son bastantes ocasiones en las cuales uno le quita decimales y hace que el resultado sea menos exacto. Pero fíjense que es el único que está cerquita, digamos, del resultado esperado. Hay otra forma que pueden usar cuando ustedes quieren encontrar justamente el ángulo entre dos vectores, y es muy útil cuando los vectores tienen solamente componente en X y en Y, y así componente Z ya no me sirve la otra opción, y cuando lo tenemos así graficado que me hace mucho más fácil ver lo que estoy haciendo. Esto está perfecto, de hecho es el método más utilizado con el producto punto, y me sirve para vectores que tengan componente en Z. Pero, fíjense un detallito acá. Si yo no hubiese calculado los componentes de A, y en vez de calcular el módulo de B, hubiese calculado el ángulo de B, es decir, hago un ángulo, vamos a llamarle beta, que sea el arco tangente de la componente en Y de B sobre la componente en X, da 68,2 grados. Por supuesto, ese es el ángulo entre B y el eje X. ¿Sí? A mí no me sirve, quiero el ángulo este. Por lo tanto, para encontrar realmente el ángulo de B, tengo que hacer. Este es el ángulo de 68 grados que me está dando acá. El ángulo entre el vector y el eje X. Si a 180 grados yo le resto este pedazo, me va a quedar lo que me necesito acá.
¿sí? De vuelta, 180 menos 68,2. Y ahora sí, fíjense que esto les da 111,8 grados. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es que yo tengo el ángulo B, perdón, el ángulo del vector B, que va desde acá hasta acá. Tengo el ángulo de A, que es este pedacito de acá. Y ahí me interesa justamente el ángulo que hay entre ellos. Fíjense que gráficamente se puede ver que este ángulo alfa surge de al ángulo grande B restarle este pedacito de acá. Si yo hago directamente 111,8 grados menos el ángulo de A, que está 53, automáticamente llego al ángulo entre esos dos vectores, igual que recién, y me olvido del producto punto, que las componentes, que descomponer, que componer, etc. De vuelta, esta opción es muy válida, es muy rápida, pero me sirve solamente para vectores que los puedo ubicar así en el eje X e Y más o menos, como para poder decir a cuál le resto cuál. Tengo que saber trabajar con los ángulos. Y no me sirve este método cuando tengo una tercera componente. Si cuando tengo la componente Z, todavía no me sirve, porque ya no lo puedo dibujar, no lo puedo imaginar de cierta forma, ni calcular el ángulo de esta manera. Entonces, me sirve, pero es bastante limitado, a pesar de que es más rápido. Por eso es que el producto puntos suele ser el método más usado en general. Pero bueno, hemos completado también este ejercicio, con dos métodos diferentes. Vamos con el 6. Imagina que acampas con dos amigos, José y Carla, puesto que a los tres les gusta la privacidad, no levantan las tendas juntas. La de José está a 21 metros de la tuya en dirección 23 grados al sur del este, la de Carla a 32 metros de la tuya en dirección 37 grados al norte del este. ¿Qué distancia hay entre las tiendas de Carla y José? Bien, primero que nada un pequeño esquemita, ¿sí? Vamos a hacer los ejes X e Y como hacemos siempre, nuestra carpa va a estar en el medio, ¿sí? Nuestra carpa va a estar ahí, esa es nuestra carpa, para poder ver bien las direcciones. El tema es que ahora en vez de usar direcciones X e Y, vamos a usar norte, sur, este y oeste. Veamos. Acá, la tienda de José está a 21 metros de la tuya. En dirección 23 grados al sur del este. ¿Cómo leemos esto? Bueno, de las dos que nos dan, dice el sur del este. Del segundo punto cardinal, partimos hacia el primero. Nos plantamos en el este, ¿sí? Y nos vamos 23 grados al sur del este. Al sur del este. 23 grados. ¿Sí? Esa es la idea cuando leemos ese tipo de direcciones. Y decía 21 metros. 21 metros. Y ahí está, ¿quién? La de José. Así que la vamos a llamar J. ¿Sí? J. Y después tenemos a 32 metros, 37 grados al norte del este, es decir, desde el este hacia el norte, nos vamos 37 grados. Y nos encontramos por ahí con la de Carla. ¿Sí? Dice 32 metros. Perfecto. Bien, lo que nos está preguntando es la distancia que hay entre la tienda de Carla y José, si nos está preguntando este pedazo de acá. Para encontrar este pedazo, por supuesto, nosotros no podemos sumar los dos vectores, porque si yo a este vector lo pongo acá y a este vector lo pongo acá, lo que encuentro es una resultante de la suma y sería todo esto. No es la distancia entre las carpas, o sea que sumar los vectores no me sirve. Si yo los descompongo, lo que puedo hacer es de última restarlos. ¿Por qué? Y fíjense, si este vector yo le doy vuelta,
Lo pongo con la flechita para abajo, digamos. ¿Sí? Y los quiero restar. Tendría que restar este vector con el j, por ejemplo. J más menos c, j menos c. Fíjense que el resultante sería este que tenemos acá. Y justamente esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos ahí. Es decir, que ustedes restan j menos c, o al vector c le restan j, para encontrar este módulo de acá. Por supuesto, si le resto c a j o si le resto j a c, no es lo mismo. En un caso me va a dar con la flechita para arriba, en otro caso me va a dar con la flechita para abajo. Pero no me importa a mí para dónde va la flechita, me importa el módulo de esto. O sea que directamente puedo descomponer c, descomponer j, restar las componentes y encontrar este pedacito. ¿Sí? Es decir, una vez que tengo las componentes de esto, que sería el resultante de la resta, lo que hago es encontrar su módulo. Es una opción totalmente viable si ustedes quieren descomponer C y descomponer J. Y como sé que eso lo saben hacer, porque lo hemos estado haciendo bastante, lo de descomponer vectores y encontrar módulos, vamos a ir por la segunda opción. ¿Qué segunda opción? Bueno, yo lo que veo acá es un triángulo. No es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera, pero es un triángulo. ¿Sí? Que yo podría sacarlo del plano aquí y ponerlo como que así, por ejemplo. Y decir que este lado vale 32, este lado vale 21, y el ángulo que hay acá vale 37 más 23. Es decir, 37 más 23, 60 grados. Hecho eso, yo tranquilamente puedo calcular esto con una regla que ya conocemos, que es la regla del teorema del coseno aplicada en triángulos, que justamente es la misma que el teorema del coseno aplicada a la resta. Vamos a llamarle a este lado, no sé, f. F en el chat. El módulo de f es igual al módulo del vector que está acá abajo, elevado al cuadrado, más el módulo del vector que está acá arriba, elevado al cuadrado, menos 2 por el módulo de esos dos vectores por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Fíjense que es el teorema de coseno aplicado en triángulos y al mismo tiempo es el teorema del coseno que utilizamos para la resta. Como está faltando acá es el cuadrado. Este lado elevado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 por esos dos por el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, esto es un numerito, lo vamos a resolver ya mismo con la calculadora. 21 al cuadrado más 32 al cuadrado menos 2 por 21 por 32 por el coseno de 60, todo lo que hay del lado izquierdo nos da 793. Pero recuerden que tenemos este cuadrado que hay que pasarlo ahora como raíz. Entonces, f es igual a raíz cuadrada de 793, que va a ser igual a 28,16. 28,16, ¿qué? Bueno, 32 está en metros, 21 está en metros, todas unidades homogéneas, así que no hacía falta convertir ninguna. Y esta distancia también va a estar en metros. La buscamos, esto es lo más cercano que podemos encontrar, y tenemos la respuesta correcta. De vuelta, si quieren pueden intentarlo por el lado de restar c menos j, el resultante encontrar el módulo, o restar j menos c y el resultante encontrar el módulo, pero el resultado es el mismo. Y creo que este camino es un poquito más directo y ya tenemos un resultado bastante exacto. Y llegamos al ejercicio número 7, que dice que la resultante de 200 newtons es la resultante, perdón, R igual 200 newtons es la resultante de la suma entre dos fuerzas paralelas de distintos sentidos. F1 de 150 newtons y F2 que no sabemos cuánto vale. Sabiendo que la distancia entre R y F1 es de 4 metros, determinar el valor de F2 y la distancia entre ellas. Bien.
Bueno, acá, primero que nada, recuerden que cuando nos dice que R es 200 newtons, nos está dando el módulo de resultante. No sabemos si el resultante va para un lado o para otro. De hecho, nosotros las fuerzas estas no sabemos si van para arriba y para abajo. Tranquilamente pueden ir para la izquierda o para la derecha. ¿Sí? Son paralelas. Normalmente nosotros las dibujamos de esta forma. Una pequeña plataformita tipo bandeja. Dibujamos una fuerza F1, por ejemplo, para arriba y la F2 en sentido contrario porque me lo está diciendo que son de distintos sentidos y que son paralelas. Entonces, una sería para arriba y la otra sería para abajo. ¿Para qué nos servía eso? Para saber en dónde estaba la resultante. ¿Sí? ¿Cómo sé que no son iguales? Bueno, no son iguales porque si fuesen iguales se cancelarían y el resultante sería 0. La resultante acá es 200, así que una de estas dos tiene que ser bastante más grande que la otra para que la diferencia entre ellas me dé 200. ¿Sí? Entonces, recuerden que el método me decía que una de estas dos, cualquiera, tenía que trasladarla tal cual como está a donde está la otra fuerza. Con la otra, también la tengo que trasladar a donde está la primera, pero la tengo que dar vuelta, entonces en vez de estar acá abajo va a estar acá arriba, como si la flechita fuese hacia arriba. Luego tenía que unir esos dos puntitos y a donde se tocaran con esta recta que no se están tocando, pero la puedo continuar, ahí estaba la resultante. Por supuesto, si esta fuerza es más grande que esta, la resultante va a estar hacia abajo. Esta resultante, que nosotros en este caso estamos diciendo que vale 200 newtons de módulo, va a ser la resultante de restar esta menos esta. Espero que hasta ahí estemos de acuerdo. Si estamos restando esto menos esto y restando 200, normalmente la más grande no puede ser de 150, porque si yo de 150 le resto otra cosa me daría menos. Me daría 120, 100, 50, 0, nunca un número mayor. Entonces la de 150 newtons sería esta, la que está en contra del resultante. Sería F1 entonces la que tenemos acá. 150 newtons. Y esta, por lo tanto, tiene que valer 350. ¿Cómo supe eso? Bueno, porque gráficamente estoy viendo que la resultante surge de hacer F2 menos F1. Entonces, F1 la paso sumando y F2 me queda igual a R más F1. 200 más 150 son 350. De ahí más o menos empieza a cuadrar el esquema. Ya tengo las fuerzas. ¿Sí? Ya sé, por ejemplo, que estas dos respuestas pueden llegar a ser. Ya sé que esta no es y esta tampoco. Vamos a las distancias. ¿Qué distancias conocemos? Sabemos que la distancia entre R y F1, ¿sí? Fíjense, la distancia que es esa sería la distancia entre R y F1. Esto, normalmente lo llamamos D1, pero la distancia de fuerza 1 es de 4 metros. La distancia, no dice más nada. Perfecto. Y me pedí entonces la fuerza F2, que ya la tenemos, y me pide la distancia entre F1 y F2. Esa distancia entre F1 y F2 es la distancia, entre comillas, original que teníamos entre las dos fuerzas, realmente se le llama D. Mientras que a la distancia entre la fuerza F2 y la resultante se le llamaría D2. Que no me la piden, así que no la vamos a calcular ahora. Recuerden que había una regla práctica que me decía que el módulo de la fuerza resultante sobre esta distancia D original es igual a F1 sobre D2 y es igual a F2 sobre D1. Fíjense que esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, conozco D1 y lo que me están pidiendo a mí es que calcule D. D2 no me interesa, o sea que esto no hace falta utilizarlo porque no me interesa D2. ¿Sí? Me interesa justamente D. Entonces, este pedazo no hace falta que lo ocupe. Puedo usar así la ecuación y despejar D.
Esa misma ecuación, si quieren, pueden poner incluso todas las distancias arriba y las fuerzas abajo. Da igual. Pero con esta estamos perfectos. Entonces vamos a despejar D. Lo que vamos a hacer es la D, pasarla para acá multiplicando. Luego, esta D1 la pasamos multiplicando para el lado derecho, izquierdo. Y este F2 que está multiplicando pasaría, como ya sabemos, dividiendo. Y ahí tenemos D despejado. Quiere decir, ciencia cierta, que la distancia D de las fuerzas originales va a ser igual a la distancia D1 multiplicado por R dividido por F2. Va a ser la distancia D1, que sabemos que es 4 metros, por eso traje el dibujito, por R, que es la resultante de 200 newtons, dividido F2, que la calculamos, 350 newtons. Newton por newton se va, y me queda la distancia en metros. 4 por 200 dividido 350, 2,28 o 29 metros. Fíjense que tiene sentido porque esta distancia D tiene que ser más chiquita que los 4 metros que era todo eso. Entonces puede ser que me dé más chica. Si por cualquier motivo me daba 7 metros, acá algo estaba mal. Tenía que revisar los cálculos porque capaz que acá, no sé, capaz puse 50 o puse 150 y puse los datos mal. Pero si D me dio 2,28, tiene cierto sentido. Entonces, fíjense que esta respuesta está muy cerca de lo que nos está dando y por tanto sería la respuesta correcta. Si quiero averiguar de 2, no hace falta que me vuelva a la cuenta RAR y despeje de 2, porque ya sé que D1 vale 4 metros y gráficamente puedo ver que todo esto es D1. Entonces D1 se forma de sumar D más esta distancia de 2. Por lo tanto, si a D1 le resto D, voy a encontrar D2 sin necesidad de hacer algún despeje raro. ¿Sí? 4 metros menos 2,28 me va a dar este pedacito de acá en caso que lo necesite. Acá. Y con eso hemos completado el ejercicio número 7. Veamos el ejercicio 8. ¿Sí? Un ejercicio teórico que dice que, dado una magnitud vectorial, se cumple ¿qué? Estamos buscando la opción correcta, no la incorrecta, y por tanto esto podemos hacerlo por descarte, es decir, ir tachando aquellas que no tengan sentido. Es muchas veces más sencillo. Bien, veamos. Vamos a ir de a una. Separarlas un poquitito para poder escribir, rayar, lo que necesitemos. Dice, dos vectores de igual dirección tienen el mismo sentido. Eso, valga la redundancia, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tienen igual dirección, quiere decir que están sobre la misma recta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, sobre una recta como esa, yo puedo venir y dibujar un vector rojo que vaya para allá, con flechita hacia arriba, o dibujar un vector azul sobre la misma recta que vaya hacia abajo. Tienen la misma dirección, pero tienen sentido totalmente opuesto. De hecho, pueden verlo con dos vectores sobre el eje Y o dos vectores sobre el eje X, que pueden tener la misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, eso no sería del todo correcto. El módulo del vector puede ser positivo o negativo. También falsísimo. ¿Sí? Un vector puede estar para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Puede tener componentes positivas, componentes negativas. Ángulo positivo expresado del eje positivo. El ángulo tal vez no puede dar negativo si se viene hacia atrás. Pero el módulo, como lo calculamos siempre, con la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, más la componente en el cuadrado, incluso para una componente en z, el módulo como tal siempre es positivo. Por lo tanto, chao. El ángulo que el vector forma con el semieje positivo de las x, o de las x positivas, define solo la dirección de él y no su sentido. Falso. Nuevamente, ese ángulo, como lo hemos recalcado un montón de veces, nosotros tenemos el eje x, el eje y. Tenemos un vector en donde sea, ¿sí? Este ángulo no define solamente la dirección, sino también el sentido que vaya hacia allá. Porque un vector que está sobre la misma recta, ¿sí? Pero que va en sentido contrario, tiene un ángulo desde el semieje positivo de las x totalmente diferente. Todo esto.
Entonces, ese ángulo del semieje positivo de las x no solamente me define la dirección, que es la recta esta, sino también el sentido que tiene el vector. Por lo tanto, tampoco es correcto. Toda magnitud vectorial queda totalmente definida con su módulo y su sentido. Y ahí tenemos un problema, porque no me alcanza con el módulo y sentido. Dijimos que magnitud vectorial queda definida con un módulo, dirección y sentido. De hecho, si nos queremos poner un poquito más específico, también necesitamos un punto de aplicación y probablemente, si es una magnitud importante que estamos mencionando como una fuerza, una distancia, una fuerza, una posición, una velocidad, una aceleración, un desplazamiento, tal vez también queramos la unidad, ¿sí? Entonces, no me alcanza con módulo y sentido. Necesito módulo, dirección, sentido. Está bien que la dirección y sentido me la da un ángulo, que es una sola cosa, pero bueno, necesito módulo, dirección y sentido. Como extras, un punto de aplicación no vendría mal. Como extra, la unidad, porque una magnitud vectorial, no solamente un vector, también es necesario. Así que, bueno, nada de lo anterior es correcto. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.